Bueno, ¿cómo funciona una celda electroquímica? Yo te voy a explicar cómo construimos nuestra celda electroquímica paso a paso. Bueno, primero que nada usamos vasos de precipitado y vertimos en cada uno de ellos una solución de sulfato de sobre que actúa como nuestro electrolito. Luego en cada vaso colocamos dos electrodos metálicos, uno de cobre y otro de zinc o magnesio, según el tipo de celda que queramos probar. Estos electrodos son esenciales para que ocurra la reacción química que genera nuestra electricidad. Para permitir el flujo de iones entre las celdas, utilizamos puentes salinos hechos con algodón empapado de nuestra solución salina y los colocamos entre los vasos. Después conectamos los electrodos entre sí con cables y caimanes, cuidando que el polo positivo de una celda se conectara con el negativo de la siguiente, dependiendo si la conexión era en serie o en paralelo. Finalmente, dejamos listas las conexiones para medir el voltaje o conectar algún dispositivo y comprobar si se genera la corriente. Y así, paso a paso, construimos una celda electroquímica casera usando materiales sencillos. Bueno, pues nosotros, como ya mencionamos, realizamos diversas pruebas tanto con celdas de zinc y cobre como con celdas de magnesio y cobre. Las de magnesio nos dimos cuenta que daban un mayor voltaje que las de zinc y cobre, y pues también realizamos diversas pruebas tanto en serie como en circuitos mixtos que sean en serie y paralelo. En total utilizamos 9 celdas, primero las pusimos en serie y nos dimos cuenta que los circuitos que estaban hechos de zinc y cobre, en total las 9 celdas en serie nos daban un total de 9 voltios aproximadamente, es decir, 1 voltio por celda, y las celdas de magnesio y cobre en serie nos daban un total de 11 volts. Entonces, pues esto nos da un aproximado de 1.2, 1.3 volts por cada celda. Entonces, pues obviamente las de magnesio tenían un mayor voltaje. Sin embargo, esto no alcanzaba el amperaje necesario para poder encender el motor. Entonces, lo que intentamos fue que pusimos 3 circuitos, 3 en serie, y estos mismos 3 en serie, estas 3 celdas, las pusimos a su vez en paralelo. Entonces, para que fueran 3, 3 y 3. Y pues con esto logramos que nos dieran un voltaje de 3 volts aproximadamente, tanto la de zinc y cobre como la de magnesio y cobre. Sin embargo, esto tampoco fue lo necesario, no nos dio el amperaje necesario para poder encender el motor y hacerlo funcionar. Los problemas que nos topamos al realizar la celda electroquímica para mover un motor fue, para empezar, la corriente insuficiente, debido a que las celdas electroquímicas no contienen una corriente tan fuerte. La resistencia alta, debido a la resistencia de que se limita el flujo de la corriente, lo que reduce la eficiencia del motor. El desgaste rápido, debido a que los electrodos se desgastan o ensucian, lo que disminuye el rendimiento. La interrupción por el puente salino, debido a que el puente salino se puede llegar a bloquear o secar. Esto hace que los iones se detengan y que la celda no funcione correctamente, y por las reacciones químicas lentas, lo cual es que no tiene la reacción suficiente como para mantener el suministro constante de energía. Gracias. Y bueno, sobre las variables que escogimos que definimos más bien para controlar, fueron los metales que usamos para las celdas, que fue, específicamente el zinc, cobre, magnesio, cobre, ya que estos metales nos permitieron comparar cómo influye el material en la generación de energía. También se probaron 2 formas de conexión, en serie y en paralelo, para ver cómo cambiaba el comportamiento del sistema según la forma en la que se conectan las celdas. También medimos el voltaje y la corriente. Esto nos permitió analizar cuál configuración y qué metales daban mejores resultados. Y pues en resumen se trabajó con 3 variables clave, que fueron el tipo de metal, el tipo de conexión y los valores eléctricos que obtuvimos. Nuestra metodología se basó en los principios de las celdas galvánicas, utilizando distintos metales como zinc, cobre y también magnesio, que fue el que nos dio mayor voltaje. Hicimos varias pruebas. Primero conectamos celdas de zinc y cobre en serie y logramos generar un voltaje total de aproximadamente 9 volts. Luego probamos con celdas de magnesio y cobre, y esas nos dieron aún más, cerca de 11 volts. Sin embargo, a pesar del buen voltaje, no logramos obtener el amperaje necesario para encender el motor.
Intentamos distintas configuraciones. Al final, lo que hicimos fue formar 3 grupos de 3 celdas en serie y luego los conectamos en paralelo, como un sistema mixto. Esto nos dio un voltaje estable de aproximadamente 3 volts, lo cual es lo que el motor requería, pero aún así no encendió. Entonces, aunque nuestra metodología de análisis funcionó en cuanto a generar energía y entender el comportamiento de diferentes configuraciones, en la práctica no fue suficiente para cumplir el objetivo, encender el motor. Probamos distintas soluciones, cambiamos materiales, ajustamos conexiones, pero creemos que el problema principal fue la falta de corriente suficiente. Aún así, el proyecto nos permitió entender mucho mejor cómo funcionan las celdas galvánicas, qué factores afectan su desempeño y lo importante que es combinar teoría con práctica.